Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con Hechos de los Apóstoles. Y hoy comenzamos el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en Shahina y estamos con Pablo, estamos caminando. Pablo que llega a Jerusalén, Pablo que se encuentra con los ancianos de Jerusalén y con los capos, ¿verdad? Eso ya nosotros lo habíamos visto desde el capítulo 21, ¿verdad? En que Pablo visita a Santiago y a los ancianos de Jerusalén. O Paponainacuri, los ancianos estaban presentes, después de saludarlos comenzó a contarles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos lo escuchaban, glorificaban a Dios y le dijeron, ves, hermanos, cuántos miles han creído de entre los judíos y todos son celosos observantes de la ley? Hasta ahí todo espectacular. Pero veo, ley por ambas ahí de cierta manera porque estamos en duda él a Pablo, la guía que la vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo, secuela Christi en muchas cosas. No necesitaba o no necesita directamente primero hacerse judío. Hay que dejar de lado todo lo que es la circuncisión. Esos son ritos externos, no son ritos del corazón. Cosas que verdaderamente significan lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre. Queridos amigos, y esto es muy, muy cierto también para nosotros hoy. Pero atención, porque en una ocasión te dije, igual ya lleva, bebe onda peleí San Pablo, igual, vengo donde hipotáis la cuestión, el rito, que esto, aquello. Quería salir de padrino. En mi primera comunión, padrino, no sé. Padrino es que, o sea, en su lógica, pues yo soy una persona buena, soy esto, aquello, bueno, entonces vos podés ser un modelo para él, no sé, a tomarle de ahijado, no sé, pero no venga en el sentido religioso. ¿Por qué? No es entonces aquí simplemente el rito también, el rito por el rito, sino que aquí es por el testimonio de vida y tu compromiso. Quiere decir, quien dé la idea original, yo soy bueno, yo eso, pero después no participás de tu comunidad, no te acercás a tu comunidad, no haces entonces esa caridad y ese en tu comunidad. Quiere decir que vos sos un egoísta de primera categoría. De ella polan, de ella posea, de ella posea ella. ¿De dónde hay cristianismo? Pero no, pues yo soy bueno, pero yo doy una platita aquí, doy una platita. No es dar platita, no es dar platita. Pero hay cristianismo.
cristianismo, la caridad es mucho más, mucho más. ¿Se acuerdan cuando Madre Teresa, en una ocasión, vinieron allá a visitarle unos grandes empresarios de Nueva York, ¿verdad? Allá en la India, ¿verdad? Y entonces después cuando le preguntaron, ¿y qué opina de todo esto? Que vienen aquí estos grandes empresarios, ¿verdad? Y entonces ella decía, son tan pobres, esta pobre gente, que lo único que tienen es dinero. Lo único que tienen es dinero. Son tan pobres. Madre Teresa de Calcuta será. Madre Teresa de Calcuta. Son tan pobres. Y eran multimillonarios, ¿verdad? Que venían ahí para ayudar o lo que sea, la obra de la Madre Teresa de Calcuta. Espectacular. Pero ella intuye y dice, bueno, mira, vos podés dar si querés, no hay ningún problema. Pero te digo una cosa, vos sos muy pobre, que lo único que tenés es plata. Lo único que tenés es plata. Ponen Boriahuya, ¿por qué? Y porque no haces tu camino de vida cristiana. La vida cristiana no es eso, ¿entiendes? La vida cristiana va mucho más allá, ¿verdad? Es un compromiso real. Es un compromiso, pero también dentro de tu comunidad, ¿no? Antes de saber, pum, amo y pepe, pum, amo y amo, pum, amo y pepe. Y algunos ni eso luego también no hacen, ¿verdad? Bueno, en fin. Ya la pobre ya es ya, pero tenemos que entender lo que significa, ¿verdad? El seguimiento y el camino también, que aquí justamente nos está proponiendo el seguimiento de Cristo, así como Pablo nos va enseñando. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Escúchate, pon atención. Empieza. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza de Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual.
cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' fuera, dándole duro al enemigo. tú no puedes con nosotros. Río Squad, La revelación, dándole palo y palo. vete de aquí, Vete de aquí. Ya, vámonos, ya. Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Este es el momento en el que el teólogo irlandés O'Regan y el escultor japonés Etsuro Soto reciben el premio Ratzinger. El teólogo irlandés O'Regan de la Universidad de Notre Dame de Indiana en Estados Unidos ha estudiado en profundidad la figura de Benedicto XVI. Así ha agradecido el reconocimiento. The visibility that you have conferred on me with this award requires fulsome public acknowledgement. And as it so happens, there are words and languages, great and small, those in use and those fallen into disuse, that cover the occasion. There are words such as danke, gracias, gracie, merci, as well as the English thank you. Etsuro Soto ha sido el primer escultor en recibir el premio. Yo no soy simplemente escultor que hace búsqueda de belleza, sino mi manera de, mi vida, de mi objetivo de la vida es búsqueda de algo invisible a través de la escultura. Su historia comenzó a raíz de un viaje a Barcelona. Allí quedó impresionado por la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia y pidió trabajar en ella. Después se convirtió al cristianismo y fue bautizado. Durante la celebración hubo varios intermedios musicales. Una canción inspirada en el portal de la Natividad de la Sagrada Familia de Barcelona, obra en la que participó Soto, cerraba la ceremonia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De Valencia a Almería. Yo te alabo, oh
Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. Labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar. Mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor. ¿Qué más necesito si ya soy hijo de Dios? Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 24, Ñamoñe Porujina, el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles, el proceso ante el gobernador Félix. Ñande Yarañe en el capítulo 23, versículo 35, que Pablo es llevado hasta Cesarea Marítima. Imagínense todo un ejército, 470 soldados, porque claro, había una conjura. Le querían matar a Pablo, incluso le iban a matar en una manera de descuido, le iban a matar. Sin embargo, aquí, gracias a que el sobrino de Pablo, el hijo de la hermana de Pablo, descubre eso, le avisa a Pablo, en fin, todo lo que ya hemos estudiado, hemos dicho. Aquí, este se llamaba Claudio Lisias, es entonces ese comandante que le dice, ya antes se cargue. Organiza todo, le envía una carta a Félix y le dice, demande que va a solucionar dañante.
porque yo no tengo jurisdicción en esto. Por eso estábamos hablando también de todo lo que es el derecho romano, porque Pablo decía que él era ciudadano romano. Y estábamos hablando del derecho romano, una cosa espectacular, maravillosa, que es fundamental sobre todo en el derecho civil. Decíamos que hasta ahora nosotros, imagínense, casi de todos los derechos, todas las naciones en todo el mundo, ¿verdad? Tanto el derecho civil como el derecho comercial, todo iba. ¿Por qué? Porque buscaba el bien de quién, de la sociedad, el bien de la sociedad. Y más aún, yendo de una manera lógica, paso a paso. O sea, lo que va encaminado, todo va engranado. Y por eso nosotros hacíamos esa comparación, ¿verdad? Que algunas veces, ya el añeja o en el derecho romano, pero sin embargo, saltamos por encima. Entonces, nosotros eliminamos todo derecho hacia las otras personas. A ver, me voy a explicar mejor. Entonces, según la ley, ya pongan el proceso. Hacia yu, porque se la se vale, se plata, se peamos, a coimea, ya popea, y salto. Y entonces, ¿qué hago? Hago que todo lo demás que se estaba haciendo, entonces, ¿qué pasa? Y se desestructura, pierde su lógica, ¿entendiste? Pierde su lógica. Entonces la gente dice, ¿para qué yo voy a seguir haciendo? Si ya desde allá el otro viene. Por ejemplo, Nepo Baby, esa es una cuestión ilógica, es ilógico, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que se matan, hay que hacer su cuestión lógica, estudia, vamos a hacer, vamos a ganar, hay un concurso. Pero a veces yo me iba a decir padrino, a ver padrino, y pea se ha votado y que pea lugar, pea. Y entonces, eso es ilógico. Porque PABTI tabuillo, PABTI ilógico, pero sin hacer ningún concurso a ella pasa. Oye, ¿qué vamos? Y algunas veces se le pone como jefe o no sé qué cosa, ¿verdad? Eso es ilógico. Pean imaginarla a Peomombe Useñan de lo que es el derecho romano. Ir contra el derecho romano. Bueno. Y aquí entonces, por eso es que apela, ¿verdad? Pablo apela, ¿no? Yo quiero ir por la lógica. No puedo venir aquí. Se están conjurando, viene y contra todo derecho, contra todo lo que sea, o le hace, dice, mientras podía venir con los soldados, viene y le acuchillan, lo matan y punto, ¿entiendes? Eso es ilógico, o sea, no hay posibilidad de nada, de discusión, de mostrar, de ver, dentro de la lógica. Por eso decíamos que es tan interesante el derecho romano, decíamos en los cursos anteriores. Y nosotros supuestamente estudiamos, ¿verdad? Para ser abogados, supuestamente digo, porque después no sé hasta dónde llegamos. Y así ya Plaza Pao en esos 3 derechos, 1 derecho, 2 derechos, 3 lleva. Bueno, ahora mirando el proceso, te dicen, el proceso ante el gobernador Félix. Siempre tendrá que haber un proceso y todo proceso tiene que ser lógico, no es bareteme. Pasaron 5 días hasta que bajó Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo, que declararon ante el procurador contra Pablo. Ahí está. Eso es lo que nos muestra el versículo 1. Y volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró. Su ejemplo y humildad me enamoró. Su ejemplo y humildad. Ella es intercesora, es buena conexión y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró. Su ejemplo, su humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró. Su ejemplo y humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron. Es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado, dímelo, Señor. Cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti si mis palabras son necias y carecen de sentido? ¿Qué entregarte si yo siento que mi corazón está vacío? Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos,
tú y solo tú me bastarás. Nacieron. Así. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 24. Ya estamos hechos los apóstoles, versículo 1. Pasaron 5 días hasta que bajó Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo, que declararon ante el procurador contra Pablo. Entonces aquí encontramos este personaje, ¿verdad?, que se llama Tértulo. Y Tértulo es aquí, como te dice, abogado. Es un abogado que aparece en Hechos de los Apóstoles. Abogado que es citado por la palabra de Dios, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Y entonces, Manaje Cuerobo, y viene justamente para decir algo. El juicio contra Pablo sería. Esto que ellos vienen para hablar, decir, pero Berutan de esto se le está juzgando, esto lo que se le está diciendo. El caso de la asamblea judía entonces contra Pablo, porque son los judíos. Y miren quiénes son los personajes. Primero es Ananías. Aquí te presenta y te dice ya 5 días después, entonces somos en Damañandejina. Hoy cuamas y cuay, allá te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. De cierta manera los manda a custodiar en el pretorio de Herodes, hasta ahí no hay ningún problema. Y lo importante es que en esa misma carta, en el versículo 30, decía, Claudio Lisias le decía a Félix, luego se me informó que había una conspiración contra él. Y entonces enseguida te lo he mandado, informando a sus acusadores que presenten ante ti las acusaciones contra él. Porque ciertamente, si en ese capítulo anterior, 23, decía que había esta conspiración, esta conjura, más de 40, y ellos decían, vamos a conversar con el Sanedrín, decía, hemos prometido bajo solemne juramento que no probaremos nada hasta haber dado muerte a Pablo, así no directamente. Oye, lo yucaba. Ahora pues ustedes con el Sanedrín avisen al tribuno, vayan al comandante, y este es el Claudio Lisias, ¿verdad?, para que lo haga comparecer ante ustedes. O yo pudimos ir ese, con el judío, ¿cómo yo pudimos ir? Háganlo comparecer, como si fueran a hacer una investigación más detallada sobre como si fuera, como si fuera, y así que a ver, sincero, PPJ, 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 Peñamonguetata la tribuno, como si fuera, que ustedes quieran hacer una investigación más detallada sobre él. Nosotros, y aquí viene lo que Claudio Lisias le informa a Félix. Mientras tanto, estaremos listos para matarlo.
antes de que llegue, ¿se dan cuenta? Y eso pues es lo que después descubre, ¿verdad? El sobrino de Pablo va enseguida urgentemente, imagínense su tío, su mamá, quién sabe cómo estaba, ¿verdad? O sea, la hermana de Pablo, que vivía ahí en Jerusalén, por lo que se ve. Entonces se mueven rápido, algo tenemos que hacer. Te comienzan de Tiobe y a avisarle, decirle a ver qué se puede hacer. Y ahí es que le avisan al tribuno le recibe, el comandante, hablan, entiende, y enseguida él también, seguramente por su honorabilidad también, porque se ven a la responsable. Imagínense que un grupo, una turba así, mientras, seguramente que él ni pensaba, y le toman de sorpresa, manda solamente 10 soldados, 20 soldados, pero en un santiamén se te presenta una turba así, más de 40 vienen y lo pueden linchar ahí, ¿verdad? Le van a hacer una pelea a los otros. Pero el objetivo pues, era luego matarle a Pablo. Bueno, todo eso nosotros ya conocemos, pero ahora Félix, cuando recibe esa carta, le dice directamente a Pablo: te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Pero ahora yo te voy a mandar custodiar en el pretorio de Herodes. Y continúa, ¿verdad? Porque ahora estamos ya en el capítulo 24 y aquí nos dice que 5 días después, pasaron 5 días, descendió el sumo sacerdote Ananías de nuevo frente a este sumo sacerdote. Es que Pablo había dicho que él estaba todo bien, que él hacía bien las cosas. Ananías Maoila o Yurupete Kashbego, ¿se acuerdan? Y ahí Pablo mismo que había reaccionado también en una forma blasfemando contra la propia autoridad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad. Y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Jokmah y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo y Jokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Jokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Jokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él.
Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Hokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Hokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos. Encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Hokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Hokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el Crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Reflexionamos el versículo 1 del capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Pasaron 5 días, hasta ahí todo bien, hasta que bajó Ananías, sumo sacerdote, con algunos de los ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo, que declararon ante el procurador contra Pablo. Se nos presenta ya después de todo lo que habíamos leído. Entonces, el liderazgo judío, ¿quién es el que está al frente? El líder, el que lleva adelante la batuta. Ananías, el sumo sacerdote. Ya dijimos, Ananías era frente a quien también se había ya presentado Pablo. Pablo ahí dijo,
pero se presentó muy bien. Dijo, Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo, hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena, dice Pablo. Él, con una conciencia tranquila, dice, yo hasta ahora, ¿qué es lo que ustedes me pueden acusar, verdad? Pero miren aquí la reacción, capítulo siempre 23, versículo 2, pero el sumo sacerdote Ananías, el que está al frente, y ahora es el mismo Ananías el que está bajando o subiendo, como ustedes quieran mirarlo, en realidad de Jerusalén hasta Cesarea Marítima es ascender, subir hacia el noroeste, ¿verdad? Ir hasta el mar, por eso es marítima, Cesarea Marítima. Está Cesarea Filipi, que está allá en las nacientes del río Jordán. Bueno, todo esto es muy lindo, ¿verdad? Todo esto es muy lindo. Y entonces dice en este versículo 2, pero el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a Pablo que lo golpearan en la boca. Esto fue causa, ¿verdad?, para nosotros también de muchos comentarios. Hay utopía y la guarani veña de tumia. O sea, el sumo sacerdote aquí que no puede escuchar que Pablo se defienda y menos que Pablo diga, yo soy un hombre, ¿verdad?, que hasta ahora he obrado bien. No sé si ustedes se dan cuenta que casi son las mismas expresiones o las mismas actitudes que también habíamos dicho ya de parte de Jesús frente a Pilato, por ejemplo, ¿verdad? Cuando le pregunta algo. Y entonces Jesús que le responde a Pilato, ando usted la sumo sacerdote, ¿por qué me abofeteas? Le dice Jesús, ¿por qué me abofeteas? ¿Acaso dije algo malo contra alguien? ¿Verdad? Entonces, no tenés por qué abofetearme. Si he hecho algo malo, dímelo. Pero ni la pesan. Pablo dice simplemente, yo me he comportado siempre bien, no sé por qué. Entonces, tú que vienes aquí para poner la ley, la justicia, vos que sos, y que sos el líder, ahí está justamente lo que nos dice aquí. De hoy la la orden, de hoy la liderazgo, y vas a vender directo a pecha. Eres yuhan ni de igual, eres, pueden depositar donde usted la anden, de ese yupeteca. Así de sencillo. Pero ¿quién sos vos? Y vas a ver, llegué y dice Pablo. Entonces todas estas cosas no les gusta, ¿verdad? 5 días pasan hasta que baja Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos y un cierto abogado, llamado Tértulo, que declararon ante el procurador contra Pablo. Trajeron a un hombre entonces llamado Tértulo, un abogado hábil, para que presentara su caso. Entonces ya esa caja el derecho romano, ya hemos dicho, ya hemos hablado, aquí tenemos que presentar una buena acusación, porque si no, si es que los romanos también ellos hiciesen bien las cosas de acuerdo al derecho que ellos mismos tienen, que es el derecho romano, ciertamente que en Pablo no iban a encontrar ninguna acusación. Entonces tienen que traer, y por eso te dice, les traen a alguien hábil, para que pueda presentar bien las cosas, un de aquí para allá, ¿verdad? Que la verdad se presente como mentira, que la mentira se presente como una cosa verdadera, apenas ya es. Entonces hay que traer un abogado hábil, y eso parece lo que están trayendo a este tal Tértulo, para que presentara su caso. Muy queridos amigos, interesante, sobre esto, capítulo 1 del capítulo 24, versículo 1. Estamos comenzando. Es el proceso de Pablo ante el gobernador Félix. Y yo me despido por el día de hoy, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.